Regresamos al programa Punto Ciego y donde estamos tratando con el doctor Hilario Barcelata el tema del presupuesto y la educación superior. Entonces, entramos a la cuestión de la Universidad Veracruzana. Hay un debate fundamental que se da, nos llamó mucho la atención que se expresara públicamente, ¿no?, por las autoridades universitarias, en este caso de la rectora de la universidad, el planteamiento de un problema de falta de pagos en la universidad, de parte del gobierno estatal principalmente, que no llegaban tampoco los recursos del gobierno federal, y todo esto envuelto en una dinámica de la autonomía financiera de la universidad. Sí. ¿No? O sea, ¿cómo podemos explicar esta parte de la autonomía financiera y después cómo explicar el problema de la universidad? El asunto de la autonomía, yo creo que tiene que ver con la acumulación de recursos no transferidos, ¿no? Durante varios años, el gobierno del Estado transfiere de manera parcial y cada vez en mayores montos deja de transferir recursos a la universidad, de manera que ya el año pasado se constituyó un monto muy grande de recursos no transferidos. Y eso detona el problema, ¿no? Es decir, no están llegando recursos, la universidad se está viendo limitada en su funcionamiento, en el cumplimiento de sus responsabilidades, afortunadamente no con la nómina, pero con otras responsabilidades y obligaciones bastante serias. Este asunto de que no nos llegan los recursos, incluso los federales que tienen que pasar por el gobierno del Estado y los tiene que entregar a la universidad. Que parece que ahora ya es, a partir de todas esas problemáticas, ya es directa, ¿no? La asignación del gobierno federal. Sí, porque el año pasado la rectora de la universidad logró, mediante un acuerdo, que la federación le transfiriera directamente, aunque hay que decir que es un acuerdo temporal, dura un año, y pues de alguna manera habría que buscar la manera de tenerlo en una ley para evitar esta transferencia, esta triangulación con el gobierno del Estado. Entonces esa parte ya se salvó. Hay todavía recursos que, bueno, quedaron pendientes de transferir y esos son parte de la deuda de la que se habla hoy. Y la otra parte son los recursos estatales no transferidos. Y esto es lo que yo creo que lleva a la idea de la necesidad de darle una autonomía presupuestal a la universidad, junto con la decisión del gobierno del Estado este año de reducirle el presupuesto, ¿no? Esto, y bueno, junto con lo que ya hablábamos acerca de que el gobierno del Estado va a transferir en la medida de sus disponibilidades financieras, pone como en un estado de incertidumbre muy grande a la universidad. Bueno, hoy puede subir, mañana baja el presupuesto y entonces no hay certeza respecto a lo que se puede financiar en materia de docencia y de investigación y de otras actividades. Sí, sobre todo manejando el gobernador este concepto de que el presupuesto que está otorgando, el recurso que está otorgando es un recurso, es un subsidio. Exacto. ¿No? Ahí sí. Hay un punto fundamental, ¿no? Sí, porque en la medida en la que se considere así, entonces efectivamente la universidad no tiene esa certeza de que el recurso va a llegar, incluso si está presupuestado. Esa es la cuestión, ¿no? Por eso surge la idea de, bueno, vamos hablando de que la universidad tenga una parte segura del presupuesto, que no dependa de la voluntad del gobernador o del Congreso y que sea creciente año con año, ¿no? Esa parte de la idea de la autonomía. Incluso es una cuestión que pues, se ha venido manejando ya, asignar porcentajes del presupuesto, ya se viene manejando desde hace algún tiempo, tanto a nivel federal como a nivel estatal, ¿no? Recientemente el gobierno del Estado le dio a la Fiscalía del Estado y al Poder Judicial autonomía, estableciéndole un porcentaje del presupuesto. Entonces, bueno, en esa medida se idea este concepto de autonomía presupuestal. Asignémosle a la universidad
un porcentaje determinado para que no haya ninguna incertidumbre, ni ninguna discusión. Un porcentaje determinado del global de los recursos del gobierno estatal. Así es, ¿no? un porcentaje, sí, y la parte que corresponde a los recursos estatales, porque la otra parte, que son recursos federales, bueno, ahí pues no se puede tener una influencia desde aquí, ¿no? Quizá Claro. eso habría que negociarlo en el ámbito federal para que también una ley obligara al gobierno federal a transferir una cantidad definida ya, fija, digamos, a las universidades públicas estatales, ¿no? Ahora, ahí hay un debate en el porcentaje. Sí. Digamos, pareciera, a mí me parece cuando hablamos de los porcentajes presupuestarios, es como cuando se plantea que a nivel nacional del Producto Interno Bruto, a nivel nacional se tiene que otorgar para la educación un 3%, un 5%, ¿no? Que permitiera realmente el desarrollo del país, y a nivel nacional pocas veces se logra. Así es. ¿No? Sí. Sin embargo, es una cuestión básica para el desarrollo. Pero aquí he visto en el debate en donde tú has estado y han estado otras personas que se plantea un porcentaje del 5%. Sí. Y otras personas plantean el 3%. Sí. ¿No? Entonces, digamos, ¿cuál es la diferencia entre un porcentaje y otro y dónde se van? O sea, bueno, eso sería una pregunta complementaria. ¿Por qué ese porcentaje? ¿Para qué? ¿Para satisfacer las necesidades fundamentales de la universidad, para impulsar su desarrollo? Sí, ¿no? Sí, esa pregunta es interesante porque efectivamente algunas personas piensan que el 5% es demasiado y que el 3% está bien, pero si vemos qué representa ese 3%, por ejemplo, actualmente la universidad con la reducción presupuestal está recibiendo el 2.3%. Si le incluimos la reducción presupuestal, es decir, el año pasado, llega al 2.5%. Entonces, bueno, le vamos a dar autonomía a la universidad, le vamos a fijar un porcentaje, ok. Pero que el porcentaje sea también algo que le permita aumentar sus capacidades para transformarse, para crecer, porque la verdad es que los presupuestos de la universidad proporcionalmente han sido cada vez menor comparado con los presupuestos, con el presupuesto total del gobierno. Y, por ejemplo, en los últimos años vemos cómo se ha reducido la matrícula, bueno, se ha estancado la matrícula, se ha reducido el número de estudiantes que vienen ingresando, o por lo menos no crece el número de estudiantes, ¿no? En promedio 16,000 al año, cuando aplican unos 38,000. Se viene reduciendo el número de profesores, más o menos unos 1,000, en unos 10 años ha perdido la universidad. Entonces, bueno, cuando uno ve que la universidad no está creciendo, sino que por el contrario parece como que se estuviera achicando en algunos aspectos, o sea, bueno, entonces necesita más recursos para poder solventar mantenerse y expandirse. Entonces, bueno, ¿por qué el 3% no? Pues porque nos ponemos a hacer cuentas y resulta que a la universidad habría que resarcirle el presupuesto que se le redujo, que fue de 250 millones de pesos este año. Que la universidad recibe la obligatoriedad de pagar el déficit de las pensiones de sus pensionados por la reforma a la ley de pensiones de 2014, y eso le implicaría 400 millones de pesos más. Son 650 millones de pesos. Si se acepta el 3%, prácticamente el incremento del 2.3 al 3 se va en financiar eso. Y no le quedaría nada para reconstituir lo que ha perdido y para ponerse en una perspectiva de crecimiento amplio de una institución que promueva el desarrollo del Estado en los diferentes ámbitos en los que A ver, Hilario, ¿no? te voy a hacer una pregunta aquí que es que me parece necesaria. O sea, necesaria es, ¿tú crees que el gobierno estatal,
Mira, ¿tú crees que el problema es principalmente ubicado por las características de este sexenio del gobierno veracruzano, ¿no? ¿O que esta es una problemática que puede transitar al siguiente gobierno? O sea, lo que a mí me parecería es, bueno, este 5% es posible tenerlo en la universidad y como están las condiciones, o es un asunto efectivamente que no se puede tener por las características administrativas y financieras, ¿no? Claro. O sea, tú estás pensando en que si hay un gobierno, me refiero administrativamente eficaz, ¿esto se puede lograr? Sí, ¿Sí? sí, sí, yo creo definitivamente que sí se puede, no solo incrementar el presupuesto de la universidad, incrementar en otras áreas presupuestales, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un manejo eficiente y honesto de los recursos, porque hay un despilfarro muy grande, hay gastos excesivos desde los gastos en servicios, en celulares, en personal de seguridad, en sueldos altísimos que se pagan por compensación a algunos funcionarios de mandos medios y altos. En fin, otras cosas que tienen que ver con el manejo deshonesto de los recursos. Por otro lado, hay problemas muy serios para la recaudación de los impuestos. Se debería de estar recaudando mucho más y por la misma corrupción o por la misma ineficiencia para la recaudación no se están teniendo los montos que se requieren. Es decir, podríamos tener disponibles muchos más recursos para que el gobierno pueda gastar y no lo estamos teniendo hoy porque el gobierno es un mal recaudador y un mal ejecutor del gasto. De manera que en un contexto diferente sí podría haber posibilidades para que la universidad y otros beneficiarios del gasto público recibieran una cantidad adicional a la que están recibiendo ahora. Decir, pasemos del 3 al 5 significa 2,000 millones de pesos más para la universidad. Suena bastante grande el monto, pero no creo que sea imposible en un contexto diferente. Ok, ahora, aquí hay un desafío, hay, digamos, varios desafíos, ¿no? Varios desafíos. Uno es, efectivamente, si podemos hacer las cuentas y marcamos un porcentaje que permita de una u otra manera resolver o hacer respirar con mayor tranquilidad el desarrollo de la Universidad Veracruzana, ¿no? Pero esto implica, por ejemplo, un posicionamiento más general en contra de un proceso nacional de privatización de las universidades públicas, ¿no? Estas tendencias, por un lado. Pero lo que yo siento es que tú le estás dando mucha fuerza a la parte propia estatal. O sea, ahí hay un problema que tú lo ves con posibilidad de solución que implica sobre todo una administración eficaz digamos, de unos políticos que normalmente ya en el estado de Veracruz han ejercido malos recursos, ¿no? Digamos, entonces, eso implica un proceso fuerte también al interior del estado, de las características del sistema político veracruzano, ¿no? Eso es un impacto que tiene que haber, ¿no? Un cambio en esa dinámica. Sí, yo creo que necesariamente, ¿no? Porque yo creo que cada estado tiene su problemática. En el ámbito federal hay una intencionalidad probablemente de ir reduciendo, por ejemplo, los recursos para las universidades públicas, su presencia en diferentes ámbitos, etcétera. Pero eso es, digamos, el contexto nacional, pero el contexto estatal, yo creo que en Veracruz se explica por lo que pasa en el actual gobierno, bueno, que viene desde el pasado, porque si no tuviésemos esa problemática, no necesariamente estaríamos sufriendo este embate privatizador que se da a nivel federal, o lo estaríamos viviendo de una manera diferente. Pero si revisamos, por ejemplo, los presupuestos a nivel federal, no podríamos hablar de que hay esa intención de ir reduciendo los presupuestos, ¿no? La problemática es por el gobierno que tenemos. Entonces, ahí se ubica la problemática principal en ese sentido. Y la otra es, digamos, otro desafío
que implica. O sea, este 5%, digamos, es un planteamiento que permita a la universidad un desarrollo y un crecimiento mayor. El otro desafío implicaría una estrategia de desarrollo de conocimiento y de administración de nuestros propios recursos como universidad, ¿no? Claro. Digamos, ahí estaría un segundo aspecto fundamental. ¿O cómo ves ahí este aspecto? Yo creo que sí, o sea, definitivamente el decir necesitamos más recursos implica que debemos de pasar por un proceso de reorganización interna de la Universidad Veracruzana, que implica, bueno, desde esta parte que tiene que ver con los procesos de enseñanza, aprendizaje, de cómo hacemos para generar el conocimiento, para transmitirlo, los procesos de investigación, en fin, una reingeniería, diría yo, de la universidad en todos sus aspectos, el mejoramiento del uso de los recursos en materia de transparencia y de eficiencia, evidentemente, porque pues no le podemos echar dinero bueno al malo, ¿no? Yo creo que sí tenemos la universidad en términos generales me parece que funciona bien, pero seguramente hay áreas en donde hay que mejorar sustancialmente y lo nuevo que se va a crearlo sobre una base distinta, ¿no? Hilario, digamos, platicamos ahorita, digamos, dos elementos. Uno, efectivamente, los elementos de malos manejos, corrupción, mala administración del gobierno estatal que impacta fundamentalmente también en los recursos de la Universidad Veracruzana y de otras instituciones, otras instituciones. Por un lado eso. Por otro lado, esta idea efectivamente de que hay un porcentaje, ¿no? El 5% en el debate o el 3% en el debate, pero es un porcentaje que tiene como objetivo de una u otra manera subsanar los adeudos y el desarrollo de la universidad. Sí. ¿Tú crees ese aspecto viable? Me refiero, ¿cuáles son los elementos que permitirían que esto fuese viable? Digamos, estamos en un proceso electoral, todos los candidatos prometen, se apoyan en la universidad mostró ahora en esta coyuntura una capacidad de movilización importante que es muy interesante porque tenemos un contexto muy adverso de inseguridad, ¿no? Sí. Entonces la universidad en este momento de movilización que genera sus profesores, sus trabajadores manuales, los académicos, los administrativos, la ubican como un elemento, yo diría, articulador, positivo en un contexto muy adverso. Por lo tanto, digamos, todos los candidatos, unos con más claridad, otros con menos claridad, plantean la importancia de la Universidad Veracruzana. Sí. ¿Qué contexto consideras tú que se pueda generar para que esto pueda ser viable? Si vemos, por ejemplo, el 5% que tú dices, ¿no? Si vemos una posibilidad de una mejor administración gubernamental, no estoy hablando ni en los elementos ni de los partidos políticos, me refiero, sino estoy hablando cuáles son esas condiciones que se tienen que generar para que esto sea viable y efectivamente la universidad salga de este bache, porque aunque sí es un panorama nacional e internacional complicado para las universidades públicas, parece que aquí, por lo menos en esta coyuntura, la parte estatal pesa mucho. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que una primera cuestión, por ejemplo, hicimos con el colectivo en defensa de la universidad, hicimos una mesa de análisis con los candidatos a la gobernatura. Fueron todos, excepción de uno. Y lo que recogemos es, en general, el posicionamiento de que total apoyo a la universidad y sí al 5%. Uno de ellos, uno de los que más posibilidades tiene de ganar,
dice, bueno, yo no me comprometería en este momento al 5%, yo creo que tenemos que revisar para ver si es ese porcentaje u otro el que le corresponde. Y eso es importante, nos hace pensar en cómo justificar que efectivamente la universidad necesita ese 5%, esos recursos, ¿no? Otro más, el que no fue, dice, sí, vamos a incrementar los recursos a la universidad, pero federales, porque el gobierno del Estado no tiene recursos para darle de manera adicional al gobierno, a la universidad. Entonces yo creo que de parte de la universidad es un poco eso, ¿no? Buscar la forma de esa justificación, dejar claro que se requieren esos recursos. Y otro, la voluntad política. La voluntad política que lleve, por un lado, a el mejoramiento de la administración de los recursos públicos para que haya disponibilidades suficientes para otorgarle a la universidad lo que le corresponde. Y el entorno, bueno, tú me dices efectivamente cómo ves esas posibilidades, lo que están proponiendo. ¿Ves salidas a corto y mediano plazo? Salidas en este sentido, o sea, tú, digamos, no nos corresponde a nosotros, ya como ciudadanos nos corresponde decidir por quién votamos, claro, ¿no? En un ámbito, digamos, de pluralidad, en un contexto veracruzano de mucha inseguridad, de mucho caos, de mucha anarquía, ¿no? De mucha pobreza, ¿no? Digamos, en esos contextos, ¿tú ves viable una salida para la universidad, digamos, en ese contexto veracruzano? No puedes, no estoy diciendo que seas adivino, pero me refiero, o implica también más movilización, organización de los académicos, de los universitarios en su conjunto, mayor claridad de hacia dónde vamos, nuevas estrategias que permitan incidir en la universidad, en el contexto veracruzano. ¿Cómo ves tú eso? Esta última parte sí me parece que es importante. Me parece que la universidad de pronto había estado en un estado de pasividad muy grande, en donde, bueno, pues el presupuesto sí, pues ya, y cada uno de nosotros haciendo lo que nos corresponde y demás. Creo que para que haya un cambio se necesita una universidad mucho más activa, sobre todo en términos de defender sus derechos y de negociar con el gobierno estatal una nueva universidad, ¿no? Creo que a final de cuentas se trata de eso, y para eso pues se requieren esos recursos, pero yo creo que sí se necesita esa participación activa, porque de manera graciosa, yo creo que ninguno de los candidatos que gane va a estar en la disposición de otorgar todo lo que la universidad necesita, por las limitaciones financieras, por la visión propia que traen ellos de las políticas públicas. No tan fácilmente van a incrementar el financiamiento de la universidad. Pues estamos por terminar el programa, muy interesante. Hilario, yo quisiera, si es posible, ¿qué opinión final pudieras tener sobre la cuestión del presupuesto y hacia dónde va el presupuesto en la universidad pública y en la Universidad Veracruzana? Sí. Bueno, yo creo que el asunto es los presupuestos para las universidades en general, creo que han ido en función a la reacción que ha tenido la comunidad universitaria nacional respecto a las políticas públicas en materia de educación superior pública que ha tenido el gobierno federal y estatal. La reacción inmediatamente ha generado una recomposición de esas políticas públicas, y creo que donde están las universidades se debe a la acción de la comunidad. De manera entonces que para llegar al punto que queremos dentro de la Universidad Veracruzana, creo que tenemos que movernos como comunidad universitaria
para alcanzar esos propósitos, un mejor trato desde el gobierno del Estado, una mejor comprensión de lo que es la universidad y de lo que debe de ser y de cómo se debe de transformar y de cómo el gobierno del Estado debe de contribuir con la universidad para la transformación de la universidad, porque ello va a permitir que la universidad, me estoy refiriendo a la Universidad Veracruzana, va a contribuir al mismo tiempo al desarrollo del Estado. Necesitamos una universidad mucho más comprometida con el desarrollo en el plano productivo y en el plano social, ¿no? Y solo se puede lograr si hay desde el gobierno del Estado esa comprensión, si los universitarios logramos esa comunicación y por supuesto podemos llevar a efecto nuestras exigencias, ¿no? Claro, es el presupuesto no es un ente neutral, ¿no? Sí, Es la confluencia de los proyectos, de las dinámicas de los académicos, de los profesores, de los trabajadores de la universidad, y en ese sentido, bueno, es una parte muy, muy importante. Vamos a terminar aquí con este tema tan interesante. Agradecemos al doctor Hilario Barcelata su participación como especialista en el tema y como animador de varios debates en la Universidad Veracruzana, y los invitamos para el siguiente programa Punto Ciego. Muchas gracias.